Bienvenidos a otra edición más de Un Mensaje para Ti. Este es el pastor Gilberto Vélez de la Iglesia Cristiana Misericordia y nos sentimos bien contentos de contar con tu atención en este día. Durante el transcurso de nuestro programa tendrás información interesante con relación a nuestro ministerio, horarios y dirección. Ahora, por favor, disfruta de este mensaje. Quiero que en este día de hoy nosotros podamos entender que cuando hablamos de una fe y una obediencia, tenemos nosotros que entender que cuando se ejerce una fe correcta, una obediencia correcta, entonces nuestra fe será expresada en una acción. Nuestra fe será expresada en una acción. Vamos a estar en esta mañana mirando la importancia de ello y sobre todo realizando en nuestras vidas, mis amados, que la muerte de Jesús en la cruz del Calvario es el instrumento, es la forma, es la manera que tenemos nosotros para permitir que Dios pueda completar un plan maravilloso, un plan extraordinario para nosotros en cuanto a nuestra transformación. Este mensaje lo considero un mensaje importante en esta mañana, y en esta porción de la palabra al profeta Eliseo se le había dado la tarea, y tenía la tarea de levantar una casa para el Señor. Se le había dado la tarea de levantar un lugar de adoración. El profeta se lleva a sus asistentes, se los lleva al bosque a cortar leña, a cortar madera, para la construcción de esa casa, de ese tabernáculo. Y ahí sucede un acontecimiento importante e interesante que marca dentro de la vida de Eliseo algo muy especial. Dice la palabra en Segunda de Reyes, capítulo 6 y versículo 1, dice la escritura: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo: ah, Señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí, e hizo flotar el hierro. Y dijo: tómalo. Y extendió la mano y lo tomó. A primera instancia, esto se mira extraordinario, se mira interesante. Él sale, van a construir una casa de adoración, van a construir la casa de los profetas, van a construir donde se juntaban para el estudio profundo de la palabra, de manera que el pueblo pudiera recibir el sustento de la palabra de Dios. En ese momento, uno de los ayudantes comete un error, un accidente como cualquiera otro, y deja caer esa hacha dentro del agua. Es un hacha de hierro. El hierro no flota, ni aún en el mar muerto el hierro flota. Es pesado, es física, va a ir a lo profundo. Y le avisan al profeta: mira, no solamente hemos perdido el hacha para cortar estos árboles, sino que de pilón también el hacha era prestada. Yo creo que el que dijo eso no le preocupaba tanto que no iban a cortar árbol. Lo que le preocupaba era que tenía que pagar el hacha, ¿no? Y entonces se acerca el siervo del Señor y realiza un acto completamente ilógico a la mente del hombre. Él hace algo completamente no tan solo lógico a la mente del hombre, sino también lógico ante las leyes de física de la naturaleza. Él corta un pedazo de palo, lo tira en el agua y hace flotar el hacha y le devuelve el hacha. Definitivamente entendemos que este acontecimiento es extraordinario por la esencia misma, pues esto es un gran milagro, es un hecho milagroso, es un hecho extraordinario, es un hecho que no es posible
ante la lógica y ante las leyes de la física. El hacha comenzó a flotar y dijo, vete, agárrala, la agarró y eso es todo. Ahora, el detalle grande de esto no estriba precisamente en el milagro que ellos fueron testigos, sino en lo que significa este hecho dentro de la vida de el profeta Eliseo. Lo que impacta esto a la vida del profeta Eliseo. Si nosotros miramos en las escrituras, en el libro de Romanos, en el capítulo número 8 y verso 28, no lo vamos a leer, pero allí la palabra claramente establece en Romanos 8, 28, que nada obra para amar a aquellos que aman al Señor y que aquellos que han sido llamados conforme a su voluntad, dice, nada obra para amar. La palabra establece y declara que no existen acontecimientos que se puedan divinamente establecer como acontecimientos malos. Dios no hace maldad a sus hijos, Dios hace bondad para sus hijos. Dios da sanidad para sus hijos. Dios nos da promesas para nosotros. Dios trae provisión para nuestras vidas. Dios cuida de nosotros. Dios perdona nuestras vidas. Dios nos levanta cuando estamos caídos. Dios interviene en nosotros porque esa es la voluntad del Padre. Por lo tanto, en la mente de Dios jamás ha existido ni tan remotamente la posibilidad de causar mal a la raza humana. Si en algún momento Dios ha permitido algo difícil y fuerte en nuestra vida, la misma escritura establece, quiero que lo que estés mirando no lo clasifiques como algo malo. Si tú me amas y tú has sido llamado conforme a mi voluntad, entiende que lo que tú no puedas razonar con tu mente sigue siendo una bondad divina. Aunque tu mente no pueda aceptar la profundidad de esos hechos, no te enfoques en lo profundo, lo difícil o lo extraordinario del acontecimiento. Quiero que entiendas que algo bueno tiene Dios detrás de todo ello. Ahora bien, esto es lo que podemos expresar como la fe, porque se necesita algo sobrenatural dentro de nosotros que pueda permitirme a mí en ciertas circunstancias aplicar mi conocimiento de Dios, aplicar mis convicciones que tengo con relación a Dios, aplicar mis principios que tengo y que he aprendido a través del conocimiento de Dios, aplicarlos de forma tal que ni aun las leyes de la naturaleza puedan cuestionar en mí los principios y lo que yo he creído de parte de Dios. No, nada puede a mí apartarme, como decía el apóstol Pablo, apartarme de la esencia y la manifestación del amor de Dios en mi vida. Todo lo que el enemigo intenta y constantemente intenta hacer es quitar de nosotros la capacidad que tengo yo de aplicar lo que conozco de Dios conforme sean mis circunstancias. Entonces, en la vida de Eliseo, esta situación pudo haber causado un malestar. Es un hacha prestada, no vamos a poder completar el trabajo. Sin embargo, él realizó un acto que retó la lógica del hombre, retó las leyes de física, sacó el hacha de allí. Pero ese mismo día, el ministerio de Eliseo tomó una ruta diferente. La palabra establece que desde ese día el ministerio de Eliseo fue un ministerio que fue en crecimiento, fue un ministerio próspero. Dios lo usó en grande manera. Ahora, ¿por qué razón? Mis amados, yo no sé cómo usted, pero yo quisiera que usted por un momento se pusiera en el lugar de Eliseo. Por un momento se transporte a aquella época donde no existía absolutamente nada comparando con las cosas que tenemos hoy día. Porque nosotros decíamos, en aquella época no había nada. Sí había. La gente que estaba allí tenían adelantos bastante modernos, ¿no? Sí, ya habían conocido la rueda, ya habían conocido todas esas cosas, ¿no?
había para ellos conforme a cómo ellos vivían? Sí tenían. No que no había nada, sí tenían. Entonces, conforme a eso, Eliseo está allí. Y yo quiero que usted se ponga en el lugar de Eliseo, y usted se ponga a pensar y a meditar dentro de usted, y usted piense, ¿qué tal si el Señor me dijera a mí en una circunstancia: córtate un pedacito de palo, tíralo en el agua y la hacha va a flotar? Pero este hombre no cuestionó la sabiduría divina. Él sabía que la palabra identificó la fe dentro de él, le permitió identificar la voz de aquel que le hablaba. Sea el nombre de Dios alabado. Sea el nombre de Dios alabado. La fe que hay en el corazón de este hombre le permite identificar la voz del que hablaba. Y este es el problema en la vida de nosotros los creyentes. Es que Dios, en medio de circunstancias, en medio de momentos difíciles en nuestra vida, Dios nos ha hablado, pero el problema que tenemos nosotros en el ejercicio de nuestra fe es que nuestra fe no está suficientemente fundamentada en el conocimiento de Dios. Por ende, somos incapaces de identificar la voz que nos está hablando. Por lo tanto, la obediencia no se puede llevar a cabo porque no sé quién me está hablando, y como no sé quién me está hablando, no voy a obedecer. Aleluya. Por lo tanto, esta voz que expresa identifica la fe que hay en Eliseo, identifica la voz del que le está hablando y le permite creer en la voz. Yo sé quién me está hablando, es Dios, y aunque lo que Dios me está pidiendo es inaudito, yo lo voy a hacer porque es Dios el que lo está haciendo, y a mí no me importa tres pepinos lo que piense la gente de aquí, pero yo voy a tirar el platito y la hacha va a flotar porque es Dios el que está hablando y yo lo voy a hacer. Aleluya. No hay un cuestionamiento a la divinidad de Dios. Ahora bien, esto lo vamos a entender un poquito más ahora cuando entremos en algunos otras partes de este sermón. Pero definitivamente, desde ese día, esto trae como evidencia que Dios estaba tras el corazón de Eliseo, y el ministerio de Eliseo tomó una dimensión nueva, en algo extraordinario. Quiero que en el libro de Mateo, en el capítulo 14, no lo vamos a leer, pero en Mateo capítulo 14 y los versículos 29 al 31 está el relato de cuando el Señor le dice a sus discípulos que se fueran y que Él los alcanzaba. Jesús en su ministerio muestra tres características importantes que definen de una manera extraordinaria el anhelo y el deseo de Jesús de mantener una relación con el Padre. Jesús era Dios, es el Hijo de Dios, el Dios hecho hombre, pero al estar habitando este cuerpo humano, está sometido a las limitaciones de la naturaleza humana. No era que Dios no tuviera poder, no es que Jesús no tuviera el poder para hacer lo que Él quisiera hacer, pero su cuerpo le permitía experimentar y sentir cosas que su naturaleza divina, pues obviamente, no las conocía. ¿Dios no conoce el odio? ¿O sí? ¿Aló? ¿Dios no conoce el odio? Dios no conoce la tristeza. Dios no conoce la alegría. Esos son elementos y emociones del hombre. Solo el hombre mide lo que le rodea por emociones. Cuando la cosa nos va bien, nos sonreímos. Cuando la señora nos quebró el sartén en la cabeza, lloramos. Cuando todo sale mal, estamos tristes. Cuando algo sale bien, estamos alegres, ¿no? O sea, cambiamos la expresión en nuestro ser conforme a la aceptación o rechazo de aquellas cosas que pasan alrededor nuestro. Y esto es como resultado de la manifestación de las emociones
dentro de nosotros, pero Dios no tiene emociones. Dios es Dios y para Dios es su voluntad. Y hay un gozo inefable que eso sí conoce Dios, es gozo. Es el placer. He feels good blessing his children. Él se siente bien bendiciendo a sus hijos, porque se cumple la parte de su voluntad. Pero los hombres medimos de esta forma. Y Jesús comenzó a experimentar, y hay tres cosas que Jesús decidió manifestar y que eran necesarias. Él sabía que tenía que tener una intimidad con el Padre. Él sintió dentro de sí que él, en esa naturaleza humana, él no podría continuar si no tenía intimidad con el Padre. Si no tenía. Segundo, él se dio cuenta que esa intimidad lo iba a llevar a él a depender del Padre. A depender. Él entendió que él no podía continuar hacia adelante. Él dio cuenta, es que no puedo hacer nada si no tengo al Padre. Él mismo lo declara. Jesús mismo con su propia voz declara que él no podía hacer nada si no tenía al Padre. Y esa dependencia le lleva a la obediencia. Él entendió que si tenía una intimidad con Dios y desarrollaba una dependencia con Dios, él podría obedecer a Dios. Su naturaleza humana, su naturaleza humana le hacía sentir a él las ganas de desobedecer. Porque eso es lo que se llama tentación. Él entendió que necesitaba eso y que esa dependencia lo llevaría a él a obedecer. Porque la dependencia le reveló lo que es Dios capaz de hacer por él. Cuando dependemos de Dios, conocemos lo que Dios es capaz de hacer por nosotros. Por lo tanto, nos lleva a realizar que la obediencia no es un acto de una carga, sino es un privilegio que me otorga el Señor para yo hacer su perfecta voluntad. Sea el nombre de Dios alabado. Aleluya. Su perfecta voluntad. Jesús le dice a sus discípulos, váyanse porque voy a tener ese momento con Dios. Voy a tener un momento con mi Padre. Necesito recargar mis baterías. Me siento un poco cansado. Me imagino se sentía cansado, se sentía agotado. La cercanía ya a su vida de pasar por los últimos momentos de su ministerio estaban llegando a él. Necesito estar a solas con mi Padre. ¿Por qué, amados? Porque la victoria de un creyente es cuando nosotros sabemos que necesitamos estar a solas con Dios. Cuando la cosa está difícil, no grites, vete a solas con Dios. Cuando la cosa está bien difícil, no te pongas a ver la tele, vete a solas con Dios. Cuando creas que todo se ha acabado, no comiences a quejarte, vete a solas con Dios. Es el momento tuyo y de Dios. Es el momento de crecer, es el momento de madurar, porque dice la palabra que el Señor, aún en medio de lo torcido, es donde Él comienza a obrar. En el mismo momento que surge lo difícil, es en el mismo momento. En el mismo momento que tienes ganas de renegar tu fe, es en el mismo momento que el Señor está listo y preparado. Nada más, mírame a mí y dime que me necesitas. Y tú vas a ver lo que yo soy capaz de hacer por ti. Aleluya, aleluya. Jesús decide, luego que termina de hablar con el Señor, llega, ya ese lago en Galilea es un lago enorme, parece un mar, por eso le llaman el mar de Galilea, le dicen el mar, eso es enorme. Y ya el servicio de autobuses acuáticos había terminado. Ya había terminado y entonces o él se quedaba para el otro día y agarraba otra barquito, o dijo, bueno, pues, dijo, I'm sorry, Padre, voy a hacer algo aquí que el Señor no va a esperar hasta mañana aquí. Amén. Recuérdese que siempre Jesús seguía siendo Dios, ¿no?
Estaba en el cuerpo, pero dijo, ¿sabes qué? No, espero hasta mañana. Se dio a la tentación de caminar sobre las aguas. Y llegó caminando y se va acercando y aquellos lo miraron y gritaron, es un fantasma. Claro que sí que tenían que gritar un fantasma. Nadie, por favor, yo he escuchado mensajes donde les dicen, los apóstoles, bola de incrédulos, era Jesús, ¿cómo es posible? Igual que todos ustedes, bola de incrédulos. No, señor, ellos no lo veían, era una tormenta. ¿Aló? Era una tormenta, no lo identificaban. Pero tiene que ser, porque la única explicación que es posible para una persona que venga caminando sobre las aguas es que es un fantasma. Pero desde luego era Jesús, ¿no? Lo identificaron. Y el Señor le dice, tranquilo, todo el mundo aquí. Que fue que me vine caminando, no voy a esperar hasta mañana. Los alcancé a ustedes aquí en el agua. Y Pedro, aventado, Señor, yo quiero llegar allá. ¿Dónde tú estás? ¿Quieres? Ven. Ven. Y se quedó arriba. ¿Ah? Ven. ¡Wow! Todos los demás estaban viendo a Peter. Está caminando sobre las aguas. Hasta que le pegó el viento y quitó su mirada del maestro. Y el viento afectó su fe. El viento afectó su capacidad para creer en aquel que le dijo, echa para acá. Lo que es la duda afectó su fe. Y cuando mira para allá y se enfoca, la tormenta inactiva su fe, porque él duda y se comienza a ahogar. En la barca me imagino que estarían todos preocupados, algunos diciendo, sácalo, Señor. Pero los amigos de Job, húndelo más. El Señor lo saca. ¿Sabes, amado? Que la duda siempre ha sido el enemigo de una fe en acción. Cuando tú dudas, todo lo que el enemigo quiere es que no ejerzas tu capacidad para creer. La duda es poner en tela de juicio lo que sale de la boca de Dios. Ahora bien, frecuentemente, amado, cuando nosotros estamos envueltos en nuevas experiencias, escucha bien, cuando estamos envueltos en nuevas experiencias, vamos a necesitar un nivel más alto en nuestra fe y en nuestra obediencia. Por eso es que cada día nosotros tenemos que ir madurando y creciendo en nuestra madurez. ¿Por qué razón? Porque cada vez que nosotros enfrentamos cosas nuevas, vamos a necesitar más conocimiento de Dios. Ahora bien, ¿por qué razón es esto? Vaya conmigo al libro de Isaías. En el libro de Isaías hay algo que conocemos muy bien, pero se lo voy a leer porque voy a sacar de ella una enseñanza en esta mañana que quiero que usted observe. Tenemos que nosotros entender que la duda se alimenta la duda en nosotros se alimenta de cómo ejercemos nosotros el juicio en las adversidades de la vida. ¿Cuál es la perspectiva de mi juicio en cuanto a las circunstancias de la vida? ¿De qué manera hago juicio yo entre las cosas? ¿Cómo las acomodo? ¿Cómo las clasifico? En Isaías capítulo 55, yo quiero que vayamos a los versos 8 y 9. Lo hemos visto, pero yo quiero que hoy vean algo aquí especial. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amado, aún tienes que aprender algo. Hay un principio importante que tienes que aprender.
que aun cuando la obediencia a lo que Dios te pide no tiene sentido, tú tienes que mantener en mente que sus pensamientos son más altos que tus pensamientos. En otras palabras, tú tienes que entender que aquí lo que te dice el profeta, está hablando de la superioridad del ideal divino. Superioridad del ideal divino. Ahora, para que tú puedas entender algo aquí, yo quiero que tú mires la palabra pensamiento. La palabra pensamiento, amados, viene del hebreo que se llama praesomai. Praesomai. Y la palabra praesomai significa que es algo en lo cual vas a sobresalir, es algo que va a ser mejor. ¿Aló? Cuando utiliza el profeta esta palabra, utiliza praesomai. Y praesomai significa es algo en lo que vas a sobresalir, es algo mejor. Por lo tanto, cuando nuestra fe es identificada y es atacada por las circunstancias y sentimos en nosotros la tentación y el deseo de claudicar ante el conocimiento que tengo de Dios, tú tienes que entender que hay una profecía en la cual Dios ha dicho: no mires las cosas desde la perspectiva humana, déjate transformar tu naturaleza humana a una naturaleza sobrenatural, para que entiendas que mis pensamientos no son los tuyos, porque los tuyos te van a llevar a la derrota, pero el mío te lleva a sobresalir, a salir hacia adelante, a conquistar. No importa lo que te presenten las circunstancias, nuestra fe nos lleva a una transformación. Y somos transformados porque mi capacidad humana es completamente limitada. Y mis pensamientos solo siempre se ajustan a mis emociones. Conforme a cómo me sienta, así voy a pensar, y conforme a cómo yo piense, así voy a accionar. Dios tenía que estar completamente seguro que tú y yo, cuando llegaran estas circunstancias, entendiésemos las cosas desde una perspectiva diferente. Por eso Él dijo: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Como más altos los cielos, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que tus pensamientos. En otras palabras, tú, human, estás aquí y yo estoy acá. You, human, humano, tú estás aquí, pero yo estoy acá. Mientras intentes ejercer tu fe aquí, vas a caer. Pero cuando aprendas a ejercer tu fe acá, tú vas a vencer. Sea el nombre de Dios alabado. Es claro, aquellos que aman al Señor, todas las cosas obran a bien. ¿Por qué? Porque sus pensamientos son más altos que los míos. Porque sus pensamientos traen para mí que voy a sobresalir y que voy a prosperar. Sea el nombre de Dios alabado. Donde quiera que nosotros estemos, bajo la circunstancia que sea, nuestra fe nos va a llevar a esa realidad.
Si algo no tiene sentido para tu vida. Fíjate, nuestra fe nos permite a nosotros entender esto. Si algo no tiene sentido para ti, eso no significa que no sea la voluntad de Dios. Aló, no entendieron. Si algo no tiene sentido para ti, eso no significa que no sea la voluntad de Dios. Y si no me cree, uno de los ejemplos más grandes que están en la Biblia es la conquista de Jericó. La obediencia, amado, la obediencia solo requiere que tú estés empapado de fe y no de lógica humana. ¿Me entendiste? Eso es lo que la fe requiere, que estés empapado de la fe y no de la lógica humana. Todo lo que en la vida tú vas a sacrificar en una circunstancia adversa es tu propio ego. That's it. Sea el nombre de Dios glorificado. Todo lo que vas a sacrificar es tu propio ego. Es tu propio ego. La palabra nos da a nosotros, con esto termino, la palabra nos da a nosotros la historia de la mujer cananea que fue a decirle al Señor: Señor, por favor ven que mi hija tiene un problema. Y Jesús, a nuestra lógica y nuestra observación humana, Jesús se porta groseramente con esa mujer. Y Jesús le dijo: no puedo para allá. Pero mira, Señor, es que no es justo que yo tome la comida de los de la casa y se la dé a los perros, ¿no? Y en cierto sentido, la perspectiva humana, nosotros consideramos una expresión como esta como algo grosero. Sin embargo, bajo ninguna circunstancia Dios ha tenido el interés de humillarte a ti delante de nadie. Yo quiero que tú sepas eso. Nunca le digas al Señor: Señor, ¿por qué me has hecho esto? ¿Por qué me humillas delante de la gente? Dios, el Señor, póntelo aquí duro en tu cabeza, el Señor nunca ha tenido intención de humillarte. Por el contrario, la promesa de Dios es que el Señor te exalta y dice que exhibe tu justicia como la luz en el mediodía. Sea el nombre de Dios alabado. Nunca es humillarte. Lo que hizo Jesús con esta mujer no fue para humillarla a ella, fue para ensalzarla a ella delante de todos los demás. Porque aún con todo lo que le dijo Jesús, ella le dijo: pero aún los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de su Señor. Sea el nombre de Dios alabado. Sea el nombre de Dios alabado. ¿Qué hizo esta mujer? Sacrificó su ego, sacrificó su arrogancia, sacrificó todo eso. Le dijo: sí, Señor, pues yo tengo una necesidad y aún los perritos comen de eso. Y el Señor se volteó y le dijo: ven, no había encontrado fe aquí, mire la fe de esta mujer. Eso fue lo que Jesús quiso hacer. Y cuando tú creas y tu mente te quiera hacer creer que Dios te está humillando, reprende ese pensamiento, porque lo que Dios va a hacer es exaltar la fe. Asegúrate que tu fe te ayude a escuchar la voz de Dios. Gloria a Dios. Espero que el mensaje de este día haya sido de bendición para tu vida. Y si al transcurso de este mensaje tú has reconocido que necesitas a Jesús, por favor repite conmigo esta oración. Señor Jesús, te invito a mi corazón, te reconozco como mi Salvador personal y te pido perdón por mis pecados. Gracias por registrar mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si tú has respondido a este mensaje de esta forma, yo te invito a que nos visites en el 4519 East Delmar Boulevard, aquí en Laredo, Texas, en el auditorio de la Iglesia Cristiana Misericordia. Si el mensaje de este día fue de bendición y deseas escucharlo nuevamente,
puedes llamarnos al 956-712-2484 y pedir tu copia. Que Dios te bendiga y esperamos verte en nuestra próxima edición.